Bueno, muy buenos días. Damos la bienvenida a todas las personas presentes en esta mañana de 25 de marzo de 2021 para participar en la cuarta versión de las jornadas académicas sobre la mujer. Este evento académico es organizado por el Semillero de Investigación Principia Iuris del Programa de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, extensión Agua Azul, adscrito al grupo Primo Levi. En esta versión nos acompaña como aliado estratégico el Grupo de Investigación Poderes Públicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas en el marco del Seminario Permanente Constitución y Derecho Comparado. En el día de hoy se presentarán 4 ponencias referentes al análisis sociojurídicos, interpretación del derecho y constitucionalismo frente a la categoría de género. Para el buen desarrollo de la jornada se ha definido la siguiente metodología. Las 4 académicas presentarán sus ponencias en el tiempo previamente establecido, que será de 25 minutos. Los asistentes deberán permanecer con los micrófonos en silencio y en el transcurso de las presentaciones podrán formular sus preguntas en el chat habilitado de Zoom. Al finalizar la sesión de ponencia se dará paso para que cada una de las ponentes dé sus conclusiones de acuerdo con las preguntas formuladas a través del chat seleccionadas por el comité académico. Cada una de las académicas tendrá un tiempo de 3 minutos. Estas preguntas que serán formuladas a través del chat servirán de inspiración para que cada una dé el cierre a la jornada. A continuación, escucharemos la intervención de la coordinadora académica de este evento, la doctora Ángela Jiménez García, investigadora de la UPTC y directora del programa de Derecho Extensión Agua Azul. Doctora Ángela, muy buenos días, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yolet. Un saludo para todos los asistentes que se encuentran conectados el día de hoy. Desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, una universidad pública de carácter nacional, les damos la bienvenida a las jornadas académicas sobre la mujer en su cuarta versión. Esta idea nace en el año 2017 como un interés del semillero de investigación que tengo el honor de dirigir. Son entre 15 a 20 estudiantes que me han acompañado en estos años con una preocupación común: los derechos de las mujeres, entender los escenarios de violencia y cómo llegar a las comunidades, no solo académicas, sino también sociales. Bajo este interés, este evento llega a su cuarta versión en este año 2021. Con el apoyo a través de los años de nuestra Universidad UPTC, de la Defensoría del Pueblo, de diversas entidades públicas, de academias de historia, de líderes sociales y académicos expertos desde el derecho y desde otras disciplinas. En esta ocasión nos reunimos en torno a la cuarta versión. La pandemia no nos permitió desarrollar nuestro evento el año anterior, pero hoy nos permite reunir a maravillosas panelistas desde distintas partes del mundo y del país y llegar a un auditorio mucho más amplio gracias a la virtualidad. Por eso es un honor contar con todos ustedes el día de hoy. Nuestro sello es y será potencializar la academia y la investigación desde los territorios. En este sentido, agradezco la alianza de este año con la Universidad de Caldas, a través del Grupo Poderes Públicos, del Centro de Investigación Sociojurídica de esta Universidad de Caldas y particularmente al doctor Milton César Jiménez, quien será para futuros proyectos soporte de una red de investigadores desde las regiones colombianas. Agradecemos desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC a todos los asistentes su participación en este evento, pensado desde la Orinoquía para la construcción de escenarios de equidad para todos los niños y niñas, hombres y mujeres. Muchísimas gracias. Doctora Ángela Jiménez, muchas gracias por sus palabras. Así damos apertura oficial a este espacio académico con la ponencia denominada Innovaciones en la Jurisprudencia Constitucional con perspectiva de género, análisis de la violencia institucional. Esta ponencia será presentada por la doctora Carolina Vergel. Ella es docente investigadora de la Universidad de Externado de Colombia, hace parte del equipo fundador de la línea de investigación en Sociología Jurídica, Reivindicaciones Sociales y Derecho, abogada también de la Universidad de Externado de Colombia, doctora en Derecho summa cum laude de la Universidad de París-Ouest y de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en 2013. Su tesis doctoral abordó
los usos del derecho a propósito de la problemática de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. El interés por este tema nace de su experiencia con iniciativas como el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres en Situación de Desplazamiento. Doctora Carolina Vergel, bienvenida, muy buenos días, la escuchamos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esa presentación tan generosa y sobre todo por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Además, también acompañada por mis compañeras de panel o de conversación de la mañana, a quienes les doy un saludo, y sobre todo a Ángela Jiménez, quien fue la persona que me contactó y que me hizo esta invitación, que me honra muchísimo. Y bien, esta vez, digamos, voy a tener un poco más la camiseta constitucionalista, por si uno pudiera, digamos, escoger realmente y separar los análisis más sociojurídicos de los análisis constitucionales, pero digamos, voy a estar muy juiciosamente cercana a las argumentaciones de la Corte Constitucional en una serie de sentencias que nos traen un concepto relativamente reciente, digamos, en el tratamiento de la violencia contra las mujeres en nuestra jurisprudencia constitucional. Fundamentalmente se trata de 5 fallos. Yo se los voy a compartir, las referencias nomás acá en el chat, porque, digamos, no voy a hacer más bien un análisis transversal a los mismos y no, simplemente quiero contarles un poquito las situaciones que dieron lugar a estas decisiones de justicia para que veamos los puntos en común y sobre todo, digamos, llegar al punto que a mí me interesa, y es por qué la Corte decide introducir o recurrir a un concepto nuevo para decidir o pronunciarse sobre la protección de derechos fundamentales de las mujeres en estos casos. Es común a todos, son todas mujeres, ya vamos a ver, que de alguna manera están implicadas o denuncian casos de violencia conyugal o dentro de la familia. Y precisamente antes de entrar en ese tema, esto también, digamos, lo quise subrayar porque hay una pregunta que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en los análisis jurídicos y en general, y es cuando un concepto nuevo, digamos, aparece y sobre todo como que se posiciona en el espacio de argumentación, digamos, legítimo dentro del derecho. Eso me parece siempre fascinante, ¿no? O sea, porque, digamos, hay categorías que surgen y que vienen a tener una fuerza significativa o argumentativa o que le permiten, digamos, nombrar, ver cosas, en este caso a los operadores de justicia, que, digamos, antes no habían aparecido, y entonces a veces me interesa per se preguntarme por esa novedad y si, pues, digamos, realmente nos aportan una visión nueva, y esa visión nueva en qué consiste. Y creo que ese tipo de preguntas, pues digamos, el concepto de violencia institucional en el marco de estas decisiones se presta perfectamente para ese tipo de ejercicio. Bien, entonces muy rápidamente les cuento sobre estos casos. La mayoría de ellos, los 3 primeros, conciernen las llamadas comisarías de familia en Colombia. Ustedes, como sabrán, o para quienes no sepan, son instancias de carácter administrativo, pero que tienen funciones jurisdiccionales, y que son, sin duda alguna, varios estudios que no tengo tiempo de citar acá, han demostrado que, a pesar de que existe también la vía penal para denunciar violencia intrafamiliar, esta es la vía más empleada por las mujeres fundamentalmente, en contraste, curiosamente, o de manera muy interesante, con lo que sucede con los varones, quienes recurren mayoritariamente a la fiscalía para denunciar casos de violencia en el marco de la familia. Entonces, una de las competencias más recurridas y, digamos, potentes, podría uno decir, de las comisarías de familia es la posibilidad de decretar medidas de protección. ¿Y por qué digo potentes? Porque aunque hay una lista bastante grande que ha venido siendo enriquecida por una cantidad de normas que han precisado, actualizado la competencia de estas entidades, en todo caso no se entiende como una lista taxativa de competencias de
de comisarios y comisarias de familia, son sobre todo mujeres además las que detentan este cargo, sino que en realidad aquí la administración pública puede tener un rol muy creativo a la hora de justamente proteger los derechos de las personas involucradas en casos de violencia intrafamiliar. Tienen un montón de otras competencias, están absolutamente desbordadas, trabajan muchas veces en condiciones de muchísima precariedad. También, digamos, es importante tener en cuenta que son entidades que también, y vamos a decirlo justamente porque sé que acá tengo un público que tiene una realidad muy distinta a la que se vive en Bogotá. Sí, las comisarías de Bogotá están absolutamente desbordadas y tienen, digamos, ¿no? Deficiencias en términos institucionales para funcionar. Las condiciones de las comisarías de familia de los municipios más pobres del país son realmente muy, muy preocupantes. Bien, pero los casos que nos convocan acá y que llevaron a este concepto de la violencia institucional, entonces conciernen mujeres que, la primera, por ejemplo, le venía pidiendo medidas de protección a una comisaría de familia en Bogotá, y a pesar de que había indicios de abuso sexual por parte del padre, la comisaría considera que mientras se decide el proceso, las hijas de esta pareja de 11 y 8 años, dos niñas, deben vivir con sus abuelos paternos, porque considera que, porque digamos, y toma esta decisión cuando la madre no puede asistir a una sola audiencia por estar enferma, con excusa médica acreditada, y esta decisión de llevar a las niñas a donde sus abuelos les causa serios trastornos de ansiedad y de depresión. Entonces, una mujer falta a una audiencia y se decide esto. Segundo caso, estoy haciendo obviamente, como se dan cuenta, un resumen bastante atrevido y casi que caricatural de cada situación, pero es pues, un poco como para poner de presente lo más crudo de cada uno de ellos. El segundo caso tiene que ver con un proceso ya de 7 años de denuncias persistentes de una mujer por violencia fundamentalmente psicológica y emocional ejercida por parte de su ex compañero, también padre de su hija, y digamos hay dos cosas muy problemáticas en la respuesta de la comisaría de familia que se ha ocupado desde estas denuncias, y es que las medidas de protección nunca cobijan a la hija, y además como digamos la permanente opacidad, la mujer nunca se puede enterar sobre realmente en qué está el proceso, qué decisión se tomó a propósito de cada medida de protección, en fin. Otro caso ya concierne es un juzgado civil que sanciona con la misma gravedad a una mujer que ha denunciado también en repetidas ocasiones actos de violencia por parte de su ex compañero y padre de su hija, sin pruebas del hecho, decide que ella ha incumplido una medida de protección, entonces le impone el mismo nivel digamos, de sanciones a la mujer y al varón, digamos, que ha sido un hombre violento de manera sostenida. Los dos últimos casos también conciernen juzgados. En un proceso de regulación de visitas se le da más crédito a una versión también débilmente probada del padre, quien dice que la mujer le impide tener una muy buena comunicación con su hijo, que a las pruebas de violencia psicológica y maltrato sostenidas, ¿no? de este hombre como agresor. Y por último, y este caso es particularmente curioso, a pesar de que está en marcha un proceso para declarar la unión marital de hecho de una pareja y una denuncia penal por violencia intrafamiliar, el juzgado decide que la realidad de los hechos corresponde más bien a un contrato de arrendamiento verbal, es decir, la expareja de esta mujer dice que ella en realidad era su arrendataria, que ahí había un contrato verbal y que le debe restituir el inmueble, y a esta mujer de 60 años, vendedora ambulante, la expulsan de su casa en donde ha vivido con su pareja durante muchísimos años. Insisto en que sé que este resumen es tremendamente atrevido, pero
sin duda alguna queda claro un poco cuáles son algunos de los elementos en común de un tipo de violencia, además que sabemos muy bien por elementos culturales, está banalizada y normalizada, no solamente en la sociedad colombiana, sino en todas las sociedades. Y digamos que las decisiones de la Corte Constitucional en este caso se inscriben todas dentro del corpus de fallos que podemos denominar como decisiones de justicia, en donde la Corte expresamente dice que va a aplicar el enfoque de género para, ¿no?, pronunciarse y resolver la situación. Los avances de la Corte Constitucional en materia de, digamos, aterrizar esto del enfoque de género en la administración y en la toma de decisiones judiciales no es nueva, y digamos ya tenemos una especie de consenso de reglas y subreglas que aterrizan dicho enfoque. Yo solamente voy a, digamos, a subrayar algunas cosas acá. Uno de los elementos sobre los cuales, digamos, ya insiste sistemáticamente, vamos a decir, casi siempre la Corte Constitucional, es la importancia de hacer un análisis contextual del problema de la violencia contra las mujeres. Y cuando dice análisis contextual, digamos, cada una de estas afirmaciones daría para una discusión, desde luego, muchísimo más profunda, pero se refiere justamente a tener presente que esta es una violencia que tiene un carácter histórico y estructural y que ha sido normalizada, justamente lo que mencionaba recién. Y también, digamos que hay consenso en que el derecho a vivir una vida libre de violencias es un derecho fundamental, es un derecho tutelable o amparable, de la mano de, digamos, en conexión con derechos fundamentales como el derecho al acceso a la justicia, el derecho a un debido proceso, el derecho a la dignidad humana. Pero, como les decía, la Corte también ha construido un conjunto de reglas y subreglas que orientan la acción del operador judicial. Entonces, acá la Corte ha sido todavía más concreta, a mi juicio, y dice, bueno, esto fundamentalmente le impone 3 tipos de mandatos de acción a quien administra justicia, e insisto mucho en esta formulación porque obviamente que esto cobija también a comisarias y comisarios de familia. Cuando el juez omite toda actividad investigativa para adelantar, ¿no? O adelanta investigaciones aparentes, estaría violando esos derechos fundamentales. Cuando hay un análisis probatorio poco exhaustivo o que revictimiza a las mujeres en la recolección de las pruebas, o cuando se recurre a estereotipos de género para la toma de decisiones. Esto ya es un consenso, digamos, en la argumentación de la Corte Constitucional en muchísimos otros fallos sobre el tema. La novedad en estas sentencias es que además de recordarnos, digamos, cada uno de estos mandatos de formas de orientar el proceso o de posibles violaciones a los derechos fundamentales de quienes recurren a la justicia, en este caso, nos introduce el concepto de violencia institucional. Primer comentario, en todo caso, interesante, y es que la definición de violencia institucional no es muy clara, no aparece de manera muy clara, hay que más bien construirla. Entonces el ejercicio que voy a proponerles para finalizar mis comentarios de esta mañana es más bien inductivo, pero entonces yo me fui un poco a buscar eso de la violencia institucional, en dónde había sido, digamos, acuñado o comentado. En realidad, el concepto es propuesto por la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del Sistema de Naciones Unidas del 93, también es retomada por la Convención Belém do Pará del Sistema Interamericano, ¿no?, del 94, pero, de nuevo, aparece dentro de un elenco más amplio de definición de posibles formas de violencia contra las mujeres. El único texto, digamos, o los únicos 2 textos que encontré que me parecieron relativamente esclarecedores sobre el tema fueron uno de Amnesty International, Amnistía Internacional, y uno de Margarita Voladeras, ella quien habla y nos propone, digamos, una noción de violencia institucional que se inscribiría dentro de una noción más amplia de violencia estructural, con unos contenidos, digamos, claros de violencia cultural o simbólica, que, digamos, que hacen parte de un andamiaje que impide la satisfacción de las necesidades, en este caso, de las mujeres.
Amnesty va a ser más, digamos, exigente y va a decir que estamos frente a la violencia institucional cuando se le causa daño a las mujeres a propósito de actos que podemos calificar como de carácter discriminatorio. Es interesante, la Corte Constitucional colombiana no toma posición, insisto, sobre la categoría como tal, la instrumentaliza, ya vamos a ver exactamente para proponernos qué nuevo corpus de subreglas de orientación de la administración judicial, pero en realidad es una aclaración de voto de la magistrada Diana Fajardo en una tutela del 2018, la 015, en donde lo que hace la magistrada es retomar el concepto de violencia institucional que le propone la corporación Cisma Mujer en un litigio que acompaña a una mujer justamente víctima de violencia de pareja, para nombrar a este tipo de deficiencias en el tratamiento de este tipo de casos por parte de las instituciones estatales. Digamos, el corolario concreto digamos, de haber recogido el concepto en este primer proceso es simplemente llamar la atención o insistir sobre la obligación de formar funcionarios y de hacer campañas de sensibilización en el marco de la administración de justicia para que, digamos, funcionarios y funcionarias se den cuenta de la importancia de que no pueden, digamos, revictimizar a las mujeres, no pueden minimizar y que hay que cumplir, digamos, en resumidas cuentas, un poco con los estándares internacionales en materia de protección a las mujeres, ¿no? A una vida, pues, digamos, para garantizarles una vida libre de violencia. Lo que el concepto le permite a la Corte en estas sentencias que subrayo, más concretamente, es, digamos, ya lo anunciaba, robustecer las pautas que le da o que le dicta a quienes administran justicia. Y entonces aquí va a insistir en el tema de la celeridad de la respuesta y de las decisiones oportunas. Entonces le dice, usted tiene que actuar de manera ágil y efectiva. Además tiene que tomar medidas concretas, ¿sí? Tiene que... si hay situaciones de urgencia, tiene que darle prioridad a la medida de protección y esa protección tiene que ser de carácter material, no puede ser puramente formal. Tiene que garantizar el acceso a la información, el habeas data, entonces va a entrar dentro de ese elenco de derechos fundamentales, digamos, en conexidad con la protección a una vida libre de violencias, e insiste otra vez en que no puede haber prejuicios que orienten las actuaciones. Y finalmente, digamos que si uno suma las argumentaciones de la Corte en estos casos, pues vamos a ver que entra en una especie como de casuística interesante, que a mi juicio es muy útil. Vamos a ver primero el vaso medio lleno, por un lado, y también el vaso medio vacío después. ¿En qué es útil? En que la Corte nos dice... Señora administradora de justicia, usted no puede, digamos, conformarse o recurrir a este tipo de análisis o de hermenéutica en este tipo de situaciones. No puede desestimar primero la violencia intrafamiliar porque hay agresiones mutuas. Sistemáticamente no puede, digamos, hacerlo. No puede negar el carácter o la ocurrencia o desestimar la violencia sexual porque no hubo suficiente resistencia física. No puede desconocer la violencia psicológica como una dimensión de la violencia. No puede privilegiar el enfoque familista para tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto de no privilegiar el enfoque familista? Es decir, no puede considerar que u orientar sus decisiones en virtud de conservar a toda costa la cohabitación o el modelo más bien patriarcal, binario, nuclear, tradicional de familia. No puede desestimar o restarle credibilidad a la víctima por la forma de vestirse, por sus conductas sexuales, por su reputación
y su vida sexual, no puede tener en cuenta no puede desestimar, exámenes sobre el riesgo de la violencia digamos que no puede exigirle a la víctima que sea la víctima perfecta para entender que es digna de protección. Es decir, se refiere muy concretamente a este tipo de estereotipo que afecta de manera muy concreta, digamos, la toma de decisiones en estos casos. Si nos damos cuenta, en realidad, la Corte, con un concepto que no define muy claramente, en realidad lo que hace es reiterar estándares que ya existen en otros lados, ¿no? De la Administración de Justicia, y voy a evocar simplemente, por ejemplo, el protocolo, las reglas de prueba y de procedimiento de la Corte Penal Internacional para investigar sobre casos de violencia sexual, ¿sí? Y cosas de este estilo. O sencillamente reglas de lo que llamamos en derecho procesal de la sana crítica, que parecerían, y perdón el uso de una expresión bastante provocadora, de sentido común. Lo que es, digamos, me parece significativo es que las explicita, ¿sí? Por lo menos cada vez más la Corte, y esa es la parte del vaso medio lleno, parece recurrir con más contundencia o claridad a este recurso de robustecer el conjunto de subreglas que orientan la actividad de la Administración de Justicia para decirnos o responder a la pregunta de qué es eso de tener perspectiva de género a la hora de no tomar decisiones judiciales. ¿En dónde me parece a mí o dónde me quedo yo un poco con hambre? Y con eso voy a concluir. Y es que recurrir al concepto de violencia institucional se anunciaba como una, digamos, una ventana en donde la responsabilidad específica del Estado a través de quienes no tienen el poder de tomar decisiones desde que comienzan desde cómo se le recibe a una mujer en la puerta de una comisaría de familia, en la puerta de un puesto de policía, se diluye en el afán de, digamos, incidir en el día a día del proceso. Y digamos que la idea, por ejemplo, de lo que tuvo en mente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero, que le sanciona, ¿no? Digamos, y que sanciona y responsabiliza al Estado mexicano por la minimización sistemática y la inacción frente a, por ejemplo, la desaparición de muchísimas mujeres, no solamente en Ciudad Juárez, sino en otros lugares del territorio mexicano, parece, digamos, acá dejada de lado. Insisto en ese carácter que Margarita Voladeras subraya o nombra como violencia de carácter estructural. Si la respuesta está en el día a día del quehacer del funcionario judicial, en parte sí, estoy absolutamente convencida de eso, ¿sí? Pero, de nuevo, entonces, si vamos a traer nuevas categorías, la pregunta es, ¿para nombrar qué? O para profundizar, digamos, en la comprensión de estas formas de violencia que, insisto, una de sus dificultades fundamentales es todos los días enfrentarse a la idea de que es una violencia normal, que es menos importante y que no merece la gran, digamos, un gran esfuerzo estatal en la priorización, y más en una sociedad tan violenta como la colombiana, en donde, lo voy a decir de manera horriblemente atrevida, y es como que el elenco del horror compite por llamar la atención tanto de medios de comunicación, sociedad y, por supuesto, de la respuesta estatal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Carolina Vergel. Nos encontramos al final de la jornada nuevamente. Bueno, como mecanismo de articulación no solo de los territorios, sino también de la labor docente y el rol estudiantil, el día de hoy nos acompaña desde este estamento la joven investigadora Natalia Ocampo. Ella es estudiante de la maestría en Derecho Público de la Universidad de Caldas y hace parte del grupo de investigación Poderes Públicos de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Ella nos acompaña hoy con la ponencia titulada Democracia y Control Político, el rol de la mujer. Natalia, muy buenos días, la escuchamos.
Muy buenos días para todos. Primero que todo, muchísimas gracias por este espacio para esta intervención. En principio, es necesario aclarar que la presente ponencia parte de una teoría de la conceptualización de la democracia, de la participación y del control político, y a la par del estado de excepción decretado en Colombia en el año 2020. Todo lo cual permita finalmente plantear unas reflexiones en torno a la importancia que tiene la participación de la mujer en coyunturas como la actual. Y máxime si se atiende a que los impactos que ha generado la pandemia sobre las mujeres ha sido mucho mayor. En este sentido, lo primero que se hará es un esbozo del planteamiento del problema que se pasará a explicar en este momento. Recuérdese que la Constitución del 91 preceptó que el presidente es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Por tanto, que el gobierno nacional estaría conformado por el presidente, por los ministros de despacho y por los directores de departamentos administrativos. El mismo texto constitucional le otorgó amplias facultades al presidente de la República, tanto ordinarias como extraordinarias, donde dentro de las ordinarias se encuentra la reglamentaria para efectos de la correcta ejecución de las leyes. Ahora bien, la Carta Constitucional consagró la figura de los estados de excepción como aquella que es necesario aplicar en aquellos casos en los cuales sobrevienen circunstancias fácticas que amenazan la perturbación de forma grave e inminente del orden público, económico y social del país, o que implican graves calamidades públicas. En estos casos corresponde al presidente, con la respectiva firma de los ministros, declarar el estado de excepción. En virtud de todo ello, el mismo se encuentra revestido de amplias facultades extraordinarias, dentro de las cuales se encuentra la de proferir decretos que tienen fuerza material de ley. En esta medida aumenta un riesgo y es el de la concentración de poder, razón por la cual debe también aumentarse la materialización de controles para efectos de evitar los excesos y las arbitrariedades. El primero de los controles es el judicial, dado que los decretos legislativos son enviados a la Corte Constitucional para que ésta ejerza un control automático sobre ellos y decida sobre su constitucionalidad. El segundo es el control político, que es ejercido por el Congreso de la República. En este aspecto también cabe hacer énfasis en que el Congreso también es revestido de amplias facultades de control durante los estados de excepción, pudiendo bajo iniciativa propia modificar e incluso derogar decretos legislativos. Todo esto aunada a la función de rendición de cuentas y de control político que el Congreso puede ejercer en cualquier momento sobre los actos de la administración. Todo este panorama se ha vislumbrado en Colombia a partir del año 2020 con la declaratoria del estado de excepción. Y es de aclarar que esta circunstancia ha llevado consigo una limitación en principio justificada de determinadas garantías, dentro de las cuales están las libertades individuales, las libertades económicas y la libertad de circulación. Sin embargo, en medio de esta coyuntura, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, es dable que se suspendan los derechos humanos, el funcionamiento de las ramas del poder público, las reglas del derecho internacional humanitario, y tampoco pueden desmejorarse los derechos sociales de los trabajadores. El mencionado acontecimiento entonces exige una efectiva materialización de los controles. Y sobre ello es que vale hacer énfasis en la importancia que adquiere la participación de la mujer en estos contextos. Máxime si se atiende a que los efectos generados en virtud de la pandemia han sido mucho más severos en las mujeres que en los hombres, como se hablará con posterioridad. La razón de todos estos controles es evitar los abusos y las extralimitaciones, siendo imprescindible hacer prevalecer el contenido del texto constitucional,
Es decir, que todas las medidas que se tomen guarden una estricta relación con la crisis y sean en efecto para menguar los efectos de ella. Sin embargo, en el caso colombiano y creo que en general en América Latina, ha sido evidente la concentración de poder en el Ejecutivo. Y ello se demuestra para el caso colombiano en la excesiva expedición de decretos legislativos, que a la fecha van más de 150, y todo esto puede decirse que no ha sido controlado de una forma contundente por parte de la ciudadanía en general, ni por parte del Congreso de la República. Es acá donde emerge necesario llevar a cabo un análisis del control político y de la participación de la mujer para efectos de disminuir los impactos de la crisis. Y dejaré planteados en principio dos interrogantes. El primero es si en efecto nos sentimos representadas por parte de las mujeres que hacen parte del Congreso de la República bajo sus funciones de control político en medio de las decisiones que ha tomado el presidente durante la pandemia. En este aspecto también cabe hacer énfasis que el día de ayer fue histórico para la historia colombiana, atendiendo a que al interior del Congreso se decidió dar prioridad a las mujeres durante el proceso legislativo en las plenarias y en las comisiones. Si bien hay que esperar resultados de ello, pues esto también constituye un panorama esperanzador para todas. Y lo segundo es si la participación de las mujeres ha sido suficiente para erradicar las brechas. Acá es necesario aclarar que precisamente la imposibilidad de acceder en condiciones de igualdad a la participación política por parte de las mujeres también se ha dado en virtud de las condiciones de desigualdad a las cuales nos vemos inmersas. En este sentido, es necesario entonces proteger la democracia máxime durante los estados de excepción. Y acá valga mencionar lo siguiente. El autor Guillermo O'Donnell ha planteado que los estados de excepción se han convertido en un pretexto para vulnerar de forma sistemática las garantías y los regímenes constitucionales. Sin embargo, en otra de sus obras ha argumentado que precisamente para casos como estos es que existe la democracia. Y una democracia que si bien en principio se encuentra proyectada como un horizonte de insatisfacción, también es de esperanza. Y todo ello si se atiende a que se compone de diversas dimensiones de la ciudadanía y del concepto propio de la dignidad humana. En esa medida se constituye en un horizonte abierto a través del cual se puede mirar hacia un futuro esperanzador para los seres humanos como portadores de unas garantías inalienables. En este sentido y de cara al caso concreto, es necesario propender por la protección del principio democrático, máximo si se atiende a que en una época como estas, en términos de Levitsky, la democracia puede ser desmantelada a pequeños pasos, y tan a pequeños pasos que puede ser imperceptible para la ciudadanía en general, y ello se evidencia a través de varios ejemplos. El primero es que las elecciones se pueden seguir dando con la regularidad requerida. Los sectores de la oposición siguen teniendo un espacio de opinión al interior de los congresos. Las personas se pueden seguir movilizando y pueden protestar. Sin embargo, precisamente por eso es un desmantelamiento de la democracia a pequeños pasos, dado que es una afectación que parte de las decisiones de quien en su momento está detentando el poder, en atención a que sus determinaciones son totalmente antidemocráticas, pese a que en apariencia sean democráticas. Es ante lo expuesto que surge la necesidad de los controles. El control político, que en términos de Lowenstein es un control interórganos donde opera unas relaciones entre los diversos detentadores del poder, y en esa medida estos actores deben estar subordinados constitucionalmente a la realización de determinadas tareas. Para menguar la crisis y optimizar los controles,
el autor Gabriel Negreto propondría en un plano ideal la eliminación de los decretos legislativos de la Carta Constitucional y a cambio crear unos mecanismos que permitan menguar las tensiones dadas entre las ramas del poder público. Sin embargo, y atendiendo a que es una coyuntura actual y hay que pasar a un plano mucho más realista, es necesario, en virtud del extremo centralismo del poder, que debe optarse por buscar herramientas que optimicen los controles. Y esto se puede lograr a través de amplios espacios de deliberación que, en términos de Gargarella, busquen reprochar el distanciamiento existente entre la ciudadanía y los representantes, especialmente si se atiende a que ese distanciamiento lo que hace es desalentar las discusiones colectivas. Es por eso que es necesario emprender una búsqueda, como lo diría Dahl, de elecciones mucho más libres, equitativas, donde se incluyan los diversos criterios y en esa medida puede haber un fortalecimiento del procedimiento democrático y por ende adoptar acciones que permitan un ejercicio efectivo del control al Poder Ejecutivo. Y recuérdese que una ciudadanía pasiva, una ciudadanía silenciosa, constituye, especialmente en una época como la actual, un desastre para la democracia. En síntesis, es necesario, y acá recobra importancia el tema de la rendición de cuentas, que también es abordada por el autor Bruce Ackerman, pero que es un tema que se encuentra también adherido y compatible con la Constitución colombiana, dado que surge para controlar las conductas relacionadas con la corrupción y por causas del mal uso del poder político. Corolario de ello es de agregar que es necesario buscar amplios espacios de deliberación que permitan no solamente el fortalecimiento del principio democrático, sino menguar la crisis y los impactos que se generan en medio de una pandemia como la que se vive actualmente. Ahora, y acá es donde surge la relevancia de la participación de la mujer. Como consecuencia de la crisis socioeconómica generada por la pandemia, esta ha tenido consecuencias significativas en el mercado laboral del año 2020. Como se puede observar en la gráfica número 1, existe un comportamiento diferencial para hombres y mujeres y se observa una brecha histórica por tasa de desempleo entre hombres y mujeres. De hecho, en su punto más crítico en el año 2020 puede decirse que una de cada 4 mujeres pertenecientes a la población empleada dejó de trabajar. Y acá se pueden mencionar algunos ejemplos. En el sector de alojamiento y en el sector de comidas, que generan aproximadamente una participación del 10% de mujeres ocupadas, se observó una caída del 27% entre los meses de abril y junio del año 2020. Pero además, precisamente por la cantidad desproporcionada de mujeres participando en la economía formal, es que los impactos más severos aumentan, atendiendo a que se poseen mínimas garantías laborales en casos de desempleo. Ahora, en la gráfica número 2 también puede observarse que las medidas adoptadas para contener la pandemia han afectado en mayor medida a mujeres que a hombres. Y esto ha profundizado ampliamente la desigualdad existente, no solamente en cuanto al acceso al mercado laboral, sino en lo que respecta a las labores del cuidado y del hogar. De hecho, en la mayoría de los meses del año 2020, las mujeres ocupadas ganaron menos que sus pares. Y aunado a ello, dedicaron más tiempo semanal a actividades no remuneradas como del hogar y del cuidado. En este sentido, hay que hacer énfasis en que ello se dio en los meses más críticos de la pandemia. Y estas cargas adicionales tienen una correlación con 2 aspectos esenciales. El primero, la caída de la economía, y el segundo, el cierre de los centros escolares. Es de aclarar que estas cifras han sido tomadas de un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hasta acá pueden darse unas premisas y unas síntesis parciales previo a la reflexión final.
La primera, y que no se mencionó en precedencia, es que además existe un incumplimiento de ley de cuotas, lo cual constituye un retroceso de garantías para las mujeres que en su momento ya se habían logrado. Existe una mayor tasa de desempleo en mujeres que en hombres, lo que permite deducir que siguen vigentes innumerables brechas. Y estas brechas se deben también a las condiciones de desigualdad a las cuales se ven abocadas las mujeres al momento de querer participar en la arena política. Y en términos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, puede decirse que una respuesta sólida ante la pandemia debería integrar el análisis de género y la obtención de datos desagregados por sexo. Finalmente, se puede deducir que la participación de la mujer ha sido insuficiente para la erradicación de la desigualdad y de las brechas, como se mencionaba en precedencia. Acá vale dar las reflexiones finales, y es que primero se requiere una mayor participación de las mujeres al interior del Congreso de la República bajo sus funciones de control político. Segundo, el control político de las mujeres dentro del Congreso es mínimo, esto claro al margen del hecho histórico que mencionaba que se dio el día de ayer y que constituye un panorama esperanzador. También es necesario aumentar la intervención de la ciudadanía en los debates parlamentarios. En este sentido es de agregar que en efecto la ciudadanía puede participar de los debates parlamentarios, pero también es necesario aclarar que por parte del Congreso existe una agenda que es más formal y menos material, y en esa medida es necesario tal vez crear o buscar unos mecanismos que permitan una participación efectiva por parte de los movimientos de mujeres, no solamente a través de la movilización y no solamente a través de la propuesta, sino que en la arena política de los debates legislativos también puedan expresar sus inconformidades, sus pretensiones y sus deseos frente a los derechos. En este sentido es que los movimientos deben enfocar sus luchas también a coyunturas como la actual, y finalmente al tenor de los conceptos dados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es necesario primero que se diseñen unos paquetes fiscales que garanticen que la mujer no quede excluida del proyecto de recuperación de la pandemia, y es acá donde la mujer debe asumir un rol activo en cuanto a la participación. Y finalmente los gobiernos, tanto a nivel nacional como departamental y local, deben apoyar y promover la participación de las mujeres en los procesos de liderazgo y la toma de decisiones frente a la pandemia, y en esa medida asegurar que los impactos sean reconocidos y abordados de manera óptima. Muchas gracias. Natalia Ocampo, muchísimas gracias. Continuando con la programación prevista para esta jornada, damos paso a la ponencia denominada Violencia contra la Mujer, Luces y Sombras desde la participación comunitaria en los territorios. Esta ponencia será dictada por la doctora Ángela María Jiménez García, abogada egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Derecho Administrativo, actual becaria doctoral de MinCiencias, docente investigadora del Grupo Primo Levi de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC, tutora de Semillero Principal Iuris, donde la ha dirigido proyectos de impacto regional sobre derechos de la mujer desde el año 2016 con sus estudiantes. Ha obtenido reconocimientos académicos y de liderazgo social a nivel nacional y regional por su labor en asuntos de género. Es la actual directora del Programa de Derecho Extensión Agua Azul de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Doctora Ángela Jiménez, la escuchamos. Muchas gracias, querida Violet. Muchas gracias a todos los asistentes. ¿Me puedes confirmar si están viendo la pantalla y me están escuchando, por favor? La vemos y la escuchamos. Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre un tema puntual y es violencia contra la mujer, pero desde un escenario de luces y de sombras, con la mirada de la participación comunitaria en los territorios, que es el fuerte que nosotros trabajamos en nuestro grupo de investigación. Para contextualizar el tema, pues sí tenemos un ordenamiento jurídico
que realmente es fuerte comparativamente incluso con otros países. No es que tampoco no existan las normas, sino tenemos dificultades de aplicación de muchas de las normas. Y por eso cuando yo contextualizo, me gusta más allá de citar toda la normatividad colombiana en la materia, traer los rostros de las mujeres que son víctimas de violencia a diario. Estos son rostros de mujeres víctimas de feminicidio, asesinadas por sus parejas actuales, exparejas, por sus hijos, en el departamento de Casanare nada más, que es el territorio colombiano donde nos encontramos en este momento. Esto aunado a las cifras forenses del Instituto de Medicina Legal de Colombia, nos lleva a ver cómo la Orinoquía colombiana, algunos departamentos de la Amazonía y en particular Casanare tienen altos índices de violencia contra la mujer. En el caso de Casanare, para el primer trimestre del año 2020, es decir, antes de la pandemia, por eso quise traer ese dato, el 79,8% de las denuncias por violencia intrafamiliar, es decir, el 80%, tenían que ver con violencia física o sexual hacia las mujeres. ¿Qué otra contextualización quiero traer? En segundo lugar, la política pública de equidad de género y mujer en Casanare no existía hasta el año 2018. Fue uno de los últimos departamentos del país en traer esta política pública y tengo ese signo de admiración y esa fotografía allí porque fue un proceso muy difícil para la articulación de esa política pública, para que realmente se aprobara en la asamblea con solo una diputada mujer que estaba defendiendo sus propósitos. Las mujeres líderes del departamento que ustedes ven allí con esas pancartas, con esas arengas, con ese proceso de debate, pendientes durante todos los meses de discusiones para lograr que se aprobara una política pública de equidad de género y mujer, que si bien ha mostrado una mejoría desde el año pasado y que se ha tenido unos escenarios de aplicación, pues todavía necesita sobre todo recursos, que es un tema sumamente importante en materia de solución de las problemáticas sociales. Necesitamos recursos financieros, recursos humanos, recursos institucionales que apalanquen esas políticas públicas para que efectivamente se pueda solventar parte de esas problemáticas, no tanto en el corto, pero sí en el mediano y en el largo plazo. Agradecer a las mujeres líderes comunitarias sociales que están conectadas el día de hoy, que hicieron parte de ese proceso, porque realmente gracias a ellas es que estamos consolidando unos cambios en este momento en el departamento de Casanare y con impacto a la Orinoquía colombiana. En tercer lugar, ¿qué nos inspira a hablar sobre este tema? La existencia del movimiento machista nacional. El movimiento machista nacional nace en el año 2002 en el departamento de Casanare, con sede acá en Casanare. Ha impreso estos dos libros que ustedes ven su imagen allí, Al rescate del machismo y de caballos y de mujeres, donde compara a las mujeres con los caballos. Además de eso, si uno analiza los textos de Alfredo Molano, del Llano Llano, y analiza los informes del Comité de Vigilancia Epidemiológica del departamento, se reconoce el machismo como uno de los escenarios generadores de violencia contra la mujer en el departamento. Este movimiento machista nacional, voy a dejar ahí algunas frases que se deducen y a otras que son textuales de los dos libros de Dilberto Barreto, de este movimiento machista nacional, en que nos habla o nos justifica la violencia física, la forma de reprender a las mujeres, la violación entre las parejas, la responsabilidad del embarazo como solo de las mujeres, la incapacidad de las mujeres para ejercer cargos públicos o de poder, cómo se hace crítica que los juzgados de familia solo están de parte de las mujeres y no de los hombres. Se habla en estos textos de que el machismo no es algo cultural, sino que es el ordenamiento natural y lógico. Y todo esto, pues, es reconocido dentro del departamento. ¿Qué quiero decir con reconocido? Cuando los estudiantes del semillero llegaban a aplicar encuestas, entregar cartillas a muchos espacios, en muchos sectores se conocían más el movimiento machista nacional que los movimientos de mujeres o los movimientos feministas del departamento. Incluso este movimiento ha tenido entrevistas en CNN, en canales nacionales, en diferentes espacios donde se han presentado los postulados del movimiento machista nacional que todavía existen. ¿Qué otro escenario nos lleva a hablar de esto y que es el punto central de mi intervención el día de hoy? Pues vamos a hablar básicamente de la participación comunitaria, ¿sí? Yo voy a darle play acá a un video que no tiene sonido para que ustedes lo vayan viendo en la parte inferior de la pantalla. Este video les muestra a ustedes el trabajo que se realizó durante 2 años
de parte de 15 a 18 estudiantes de Derecho de nuestro programa de la UPTC, acá Extensión Agua Azul, en Casanare, quienes junto con dos docentes líderes, un docente investigador externo y la suscrita, desarrollamos acercamientos en todo el departamento, ¿sí? Esto nos lleva a tener un escenario de participación comunitaria muy importante frente a la problemática. ¿Qué escenarios logramos allí? Acercamientos con organizaciones y lideresas de Casanare, aunque también hemos tenido acercamientos con Boyacá y con la Amazonía. Tenemos asistencia a mesas de salud pública del departamento, donde he sido expositora, donde he participado como asistente. Esas mesas son importantes porque allí se discuten los principales temas de salud pública de la región y hemos notado cómo hay una clara preocupación en el departamento por la violencia contra la mujer. Tuvimos como aliado estratégico en este camino de 2 años a un aliado comunitario maravilloso llamado la Mesa Departamental de Víctimas de Casanare, donde reunían todas estas víctimas del conflicto armado, víctimas hombres y mujeres, quienes se sentaron con nosotros estos 2 años a guiarnos en este proceso comunitario, a acercarnos a los municipios. Casanare tiene 19 municipios. De esos 19 municipios llegamos a 14 con la aplicación de las encuestas, 7.000 encuestas, que es un número bastante considerable para diagnosticar la problemática. Y de esos 19 municipios llegamos a 7 de manera directa y fuerte. ¿Cómo? A través de talleres, a través de talleres como ustedes ven ahí en las imágenes, talleres un poco más, digamos, algunos más académicos y más de contenido, otros talleres mucho más vivenciales como los que ustedes están viendo en ese momento en pantalla, de nuevas masculinidades, de formar a los hombres del departamento en la comprensión de qué es ser hombre y cómo acabar con las conductas machistas que tenemos, digamos, nosotros presentes a veces en nuestra crianza, en nuestro desarrollo. Tuvimos encuentros con toda la agremiación de psicólogos de Casanare, estuvimos haciendo trabajo desde el año 2018 hasta la fecha, trabajando con el Consejo Consultivo de Mujeres, represento a todas las universidades del departamento en este Consejo Consultivo y siempre estamos pendientes en este escenario de gobernanza, donde podemos de pronto incidir, de manifestar diferentes situaciones frente a los derechos humanos de la mujer, a las violencias, al conflicto y sobre todo a cómo prevenir lo que consideramos que es un tema muy importante. No formamos solamente desde el escenario de decir esto es violencia, sino formamos desde el escenario de decir esto es violencia, pero estos son tus derechos y de qué manera todos nosotros, desde nuestra cotidianidad, desde los cargos que tenemos en las entidades públicas, desde la academia, podemos formarnos para lograr, digamos, un verdadero cambio. Bueno, entonces, de todo este camino que recorrimos con talleres, con mesas de participación, con las encuestas, con la entrega de 1000 cartillas en todo el departamento, hablándole a las mujeres de sus derechos y socializando también con los hombres que son parte esencial de esta problemática, vamos a ver algunos resultados. En primer lugar, entonces, llevamos a cabo una metodología a través de diferentes instrumentos de recolección de información. El primero de ellos, la observación estructurada y semiestructurada. En cuanto a esa observación estructurada y semiestructurada, recordando que hicimos 16 talleres, llegamos a más de 700 personas, a 7.000 con las encuestas, a 1.000 con las cartillas, ¿qué vimos en esta observación estructurada y semiestructurada? Que los hombres también necesitan capacitación. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los espacios de formación en temáticas alusivas a género o a las mujeres solo son citadas o invitadas las mujeres, o los hombres lo ven desde esta perspectiva y no asisten, y por ende es necesario capacitarlos también a ellos, porque nosotros no vamos a lograr ningún tipo de solución trabajando por aparte las mujeres y aparte los hombres. ¿Qué otra situación encontramos? El departamento de Casanare, en el sur del departamento, que es, digamos, como lo más cercano al Meta y a Cundinamarca, encontramos un mayor reconocimiento de la problemática. Las personas de estos municipios reconocen más la existencia de la problemática y que es necesario trabajar en torno a ella. Por otra parte, en el norte del departamento, que es el más cercano a Arauca, Venezuela, encontramos que hay menor reconocimiento de la problemática. Entonces, esto nos pareció interesante desde el escenario también geográfico presentarlo. Muchas mujeres manifiestan que no tienen acceso a la información.
Entonces nosotros ¿qué vemos? Que mucha gente dice, pero ¿para qué siguen formando en temas de derechos de la mujer? ¿Para qué siguen trabajando en eso? ¿Para qué siguen haciendo temas o eventos como este relativos a género o mujer si todo el mundo sabe todo? No es cierto. Con las personas que trabajamos en campo, en comunidad, en calles, en colegios, nos decían que no tenían acceso a la información, que no sabían a dónde ir. Tiene que ver mucho con lo que decía la doctora Carolina hace un momento. Hay desconocimiento de a qué funcionarios debo asistir, a qué entidades debo acercarme, cuáles son mis derechos. Entonces debemos seguir trabajando en ese camino. Nos encontramos con cuestiones como que instituciones educativas no permitían que se tratara este tema, no nos abrieron las puertas, pues consideraban que era un tema que no se presentaba dentro de esa institución, que no era necesario tratarlo, que no se podía dar a conocer con los estudiantes. Entonces, pues nos pareció bastante particular. ¿Qué más tenemos? Tenemos escuelas de padres. En cuanto a las escuelas de padres, hicimos bastantes, y en esas escuelas nos damos cuenta que la mayoría de asistencia, más del 85-90% de asistentes, son mujeres. Los hombres no asisten a las escuelas de padres, pues se considera que estar pendiente de los hijos en el colegio es una labor más propia de las mujeres. Entonces, en cada taller que realizábamos, por 20 a 25 mujeres que asistían, habían 1 a 3 hombres padres asistentes. ¿Qué más encontramos? Que en cada evento que hacíamos, en cada taller, como eran pues presenciales obviamente en los municipios, en las veredas, 1 a 2 mujeres se acercaban al final del taller después de realizarlo y voluntariamente nos reportaban un caso de violencia frente a ellas, ¿sí? Violencia física, violencia sexual frente a ellas o también a sus hijos. ¿Qué es importante? ¿Qué encontramos también en la observación? La educación. La educación en casa y en el colegio, que se ha caracterizado por ser una educación estereotipada, una educación en que se indica qué está bien que hagan los hombres y qué está bien que hagan las mujeres. Entonces, por eso se debe trabajar en los escenarios educativos, sobre todo desde el escenario, digamos, de los niños de menor edad, desde la primera infancia. En cuanto al uso de TICs, cuando aplicamos las 7.000 encuestas, pensamos que íbamos a lograr aplicar más de manera digital, pero la gente en esa época, eso fue antes de la pandemia, era muy, digamos, distante de las TICs y solo el 13% de las encuestas las pudimos aplicar de esa manera. ¿Qué más encontramos? Tiene que ver mucho con lo que mencionaban hace un rato, y es que no hay rutas de atención claras. Las personas no saben a dónde deben asistir cuando son víctimas. Hay revictimización. Y yo paso de un escenario a otro, de una comisaría de familia a una fiscalía, a la policía, y voy a diferentes sitios y me revictimizan, tengo que contar de nuevo la historia, hay deshumanización, la línea 155 no funciona de la manera adecuada que debía funcionar. Las mujeres líderes encuentran entonces falta de esperanza y legitimidad en los entes, pero a su vez, si bien hay falta de esperanza y legitimidad en los entes, ¿qué encuentran? Esperanza y fortaleza en las redes de mujeres. Entonces eso es muy importante, y en el departamento de Casanare ese tema en los 2 últimos años ha sido muy fuerte. ¿Qué más hallamos? La necesidad de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el manejo de esta problemática. Por sí solo el derecho no puede soportar esta problemática, y por eso, por ejemplo, las comisarías de familia necesitan unos equipos realmente integrales, unos equipos que cohesionen, unos equipos que realmente tengan no solo abogados, sino trabajadores sociales, psicólogos, porque esto nos ha permitido ver que las mujeres sienten bastante alivio cuando encuentran acompañamiento del espacio psicosocial. Interseccionalidad. ¿Por qué la interseccionalidad es importante? Porque debemos comprender que la problemática de violencia contra la mujer no solamente se ve frente a una mujer, sino que también puede ser una mujer víctima del conflicto armado, una mujer afro, una mujer indígena en situación de discapacidad, y aquí debemos comprender cómo llegar a esa mujer, cómo darle unas soluciones distintas, porque es una mujer que está en los entrecruces de esas interseccionalidades de raza, no solo de género, de vulnerabilidad, etcétera. ¿Qué más hallamos entonces nosotros aquí para la observación natural? En la observación natural ya era una observación que realizamos en las calles, en los centros comerciales, llenamos unas matrices, o sea, no obedece simplemente especulación, y nos dimos cuenta que a la hora de aplicar la encuesta, las mujeres de mayor edad, de 60 hacia arriba, presentaban nerviosismo a la hora de contestar la encuesta, y en muchas ocasiones la contestaban al lado de su pareja, es decir, su pareja no se retiraba a pesar de la apreciación del investigador para poder contestar la encuesta.
como un escenario que logramos ver tal vez de depresión o de inquietud frente a lo que la mujer pudiera contestar. En cuanto a las nuevas masculinidades, nos dimos cuenta que es mucho más fácil de manejar este tema en los menores de 40 años, adolescentes, jóvenes, adultos menores de 40 años, que son un poco más abiertos a esta nueva concepción de las nuevas masculinidades. ¿Qué encontramos también frente a este tema? Que dentro de este contexto territorial la gente confunde las nuevas masculinidades con la población LGTBI, con diversidad sexual, con el hecho de, digamos, de una inclinación sexual diferente y no con lo que realmente se comprende de nuevas masculinidades. En cada taller que hicimos, entre 1 a 2 personas desconoce de manera notoria la problemática del acoso. ¿Por qué decimos de manera notoria? Porque se burla, defiende el acoso, se indispone, es incrédulo, se ríe durante los talleres y justifica el acoso a las mujeres por su forma de vestir, por las actitudes que tienen, etc. Y entre ellas, mujeres también, digamos, defendiendo este escenario de acoso. Yolette, ¿tú sabes cuánto tiempo más o menos me queda para saber con qué ritmo trabajo? Te quedan 9 minutos. Ah, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué más vamos a hablar aquí? Pues propiamente el escenario de la participación comunitaria desde un análisis de campo. Desde este análisis de campo les vengo a presentar 2 periodos. El primer periodo, ¿por qué diferencié en 2 periodos? Cuando yo empezaba a hablar de este tema en el año 2017-2016, solo hablaba del primer periodo, porque no veía cambios. Aquí traigo 2 periodos porque he visto cambios en el territorio, en el departamento de Casanare. El primer periodo es pues años atrás hasta el 2018, donde vemos que no hay un trabajo en red, las redes de mujeres no estaban bien consolidadas, no se entendía cuál era el concepto de red, se trabajaba por separado, habían pocos grupos y existía poco reconocimiento frente a estos grupos. Tal como les mencioné, en muchos escenarios era más reconocido el movimiento machista nacional que los propios grupos de mujeres. Pero del 2019 a este año, a la actualidad, hay un cambio en esa noción de red. Hay más trabajo en equipo. Las mujeres y las redes estamos trabajando en equipo. Desde el año pasado, 2020, la pandemia nos ha unido a líderes comunitarios, líderes sociales, políticas, funcionarios públicos, academia, para tratar de hablar de esta problemática y aportar desde diferentes escenarios, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues a pesar de ello todavía falta articulación, sobre todo desde esa sociedad hacia el nivel interinstitucional, a las entidades públicas. ¿Cómo? Pues a través de la toma de decisiones, o sea, que nosotros podamos influir en los procesos de toma de decisiones, que realmente podamos hablar las mujeres de una participación efectiva, pero más allá de ello, no participación efectiva, sino gobernanza, para que lo que digamos incida en las decisiones, no solamente participación. Y esto es un tema muy, muy importante. Entonces, pues asimismo, las encuestas. Nosotros aplicamos 7.000 encuestas, se encuentran ahí en la imagen más o menos la descripción de las encuestas, como lo aplicamos en 14 de los 19 municipios del departamento, a los otros no pudimos llegar por motivos pues básicamente presupuestales. Nuestros puntos focales o principales de la aplicación de encuestas fueron Yopal y Agua Azul. Pues obviamente Agua Azul, la sede de nuestra universidad, y Yopal por ser la capital, pues tenemos también más facilidad de realizarlas, pero esto nos llevó a aplicarlas en sector urbano, rural, a personas mayores de 12 años con raíces casanareñas, siendo nacidos o de ascendientes casanareños o por adopción con más de 2 años viviendo en el departamento. Este es el formato de encuesta que trabajamos, pues hay una pequeña muestra y les voy a traer unas pequeñas conclusiones porque pues, la encuesta es bastante completa, pero solamente algunos acercamientos a lo que nos contestaron estas 7.000 personas, hombres y mujeres. El 93,6% de los encuestados han escuchado con ocurrencia por medios de comunicación de la región o en su entorno sobre casos de violencia contra la mujer. No a nivel nacional, sino en la región, el 93,6%. Solo el 3,8% manifestaron que nunca han escuchado casos de maltrato. ¿Qué más? Hicimos una pregunta. ¿Considera que la liberalización e independencia de la mujer tiene relación con los casos de violencia contra ellas en el departamento? 4.584 personas respondieron de manera afirmativa, es decir, el 65,8%. Eso quiere decir que bajo la concepción de las personas de esta región,
el hecho del empoderamiento femenino, la llegada a escenarios de liberalización, de espacios de trabajo, de, digamos, no tener las limitaciones de otros tiempos, ha llevado también al aumento de los casos de violencia. ¿Cree que algunas actitudes del hombre facilitan el crecimiento de los casos de violencia contra la mujer? Entonces sí, contestaron un 62,4%, algunas veces el 23% y no el 8%. ¿Considera que el machismo tiene relación con los casos de violencia contra la mujer en el departamento? El 88,3% dijeron que sí, el 6,8% dijeron que no y el 4% no respondieron nada frente al interrogante. Ahora, en esta imagen encuentran las preguntas que se direccionaron solo a las mujeres que fueron encuestadas, es decir, 3.981 mujeres. De esas mujeres, el 78,2% han sufrido algún tipo de acoso en su entorno, en la calle, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Frente a la pregunta a esas mujeres de si ha sido víctima de algún tipo de violencia por parte de un hombre, ahí se les pidió que contestaran con base en su experiencia propia y no ajena, es decir, lo que ellas mismas han vivido. El 56,5% de las mujeres del departamento indicaron que han sufrido en algún momento de su vida maltrato por parte de un hombre. Finalmente, entonces, vemos el encuentro de participación comunitaria, lo realizamos el 26 de octubre de 2018. Allí citamos básicamente a líderes, es decir, a personas que después podían ser multiplicadores de todo este trabajo para hablar diferentes temáticas y tuvimos más o menos entre 35 a 40 asistentes, como les digo, líderes. Yo les voy a dejar para que ustedes vean más o menos las conclusiones que llegamos en este punto, las voy a plantear brevemente, si las quieren leer completas ustedes la encuentran allí, ya voy a culminar en un minuto. Entonces, existe unanimidad frente al tema del machismo arraigado de manera social y cultural en el departamento. Se indica que las mujeres también son partícipes de ese fenómeno del machismo. Es más compleja la problemática desde la visión de las comisarias de familia, pues hay muchas mujeres que no denuncian, es decir, que la cifra es aún mayor. Las mujeres de la sociedad ASMUC denuncian que hay violencia contra las mujeres líderes políticas. Es evidente el papel asignado en la región hacia la mujer de manera diferencial al hombre llanero, que no es abierto a los espacios al interior del hogar. Se considera que el machismo en Casanare está arraigado en las generaciones más jóvenes. Se refuerza el argumento de la revictimización por parte de los servidores públicos y de la falta de trato humanizado frente a las mujeres víctimas. Las comisarias de familia presentes en el evento nos dicen que las cifras del Instituto de Medicina Legal y del Ministerio de Salud son ínfimas, porque ellos ni siquiera se articulan o reportan lo que reportan ellos como comisarios de familia en más de 1.000 municipios. Manifiestan también la importancia del sector educativo y les dejo ya solamente que vean, porque no alcanzo a explicar, esta gráfica que reúne como las conclusiones de nuestra investigación, donde es necesaria la articulación entre la institucionalidad con una acción estatal efectiva, con equidad de género, enfoque diferencial, las sociedades de un escenario de concienciación, con nuevas masculinidades, sororidad, la empresa con inserción laboral y independencia económica para las mujeres, y desde nosotros como individuos fomentando el empoderamiento de las mujeres y un trato en escenarios de equidad con los hombres. Muchísimas gracias. A usted, doctora Ángela, interesante estudio. Damos paso en este momento a la ponencia denominada Interpretación del Derecho y Perspectiva de Género. Esta ponencia está a cargo de la doctora Susana Pozzolo. Ella es graduada de la Universidad de Génova, hizo una estancia postdoctoral en Filosofía Analítica y Teoría General del Derecho en la Universidad de Milán sobre neoconstitucionalismo y positivismo jurídico. Actualmente es profesora en el Departamento de Derecho de la Universidad de Brescia, Italia. Desde finales de 1995 ha realizado varios periodos de investigación en España con las universidades Pompeu Fabra de Barcelona, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Gerona, entre otras. Ha sido becaria de postdoctorado e investigación y ha publicado numerosos libros y artículos científicos sobre neoconstitucionalismo, derechos humanos, positivismo y feminismo. Bienvenida, doctora Susana, la escuchamos.
Muchísimas gracias, gracias por invitarme en este grupo de discusión, realmente un honor discutir con vosotros. La precedente ponencia me ha interesado muchísimo, pido las slides, si puede enviármelas para que pueda leerla mejor, porque realmente es un tema importante, además de interesante. Agradezco entonces a todos que escuchen. Quiero hablar un poco más, ¿cómo decir?, desde una perspectiva teórica un poco más destacada de la situación en Colombia, porque claramente no tengo la competencia de hablar desde allí. Y quiero subrayar cómo son muchas las cuestiones que pone el feminismo jurídico. Es decir, yo me pongo en el tema de cómo interpretar el derecho, de cómo trabajar el derecho en una perspectiva feminista. En el plan político, creo que es importante subrayar por las discusiones que se escuchan tal vez, incluso en literatura, que el pensamiento feminista es compuesto, no es uniforme, al igual del pensamiento masculino, que tampoco es uniforme. El debate interno que hay dentro del feminismo no tiene que ocultar el hecho político de la coincidencia de objetivos que convergen en la liberación de la mujer, y que las hace en este sentido un sujeto político que representa la opresión de la mitad de la humanidad, que experimenta una opresión que los hombres no experimentan y quizás lo actúan este tipo de opresión. La cuestión teórica es, por cierto, más compleja de la política, pero creo que hoy podemos concentrarnos o quedarnos en dos puntos particular. Y por un lado, el riesgo que yo veo muy concreto de neutralización de la mujer y de lo femenino. Y por otro lado, el problema que plantea la perspectiva postmoderna. En esta última en particular se tiende a disolver el sujeto femenino en una idea, ¿no?, en un estado mental más que en una percepción física concreta. Sin embargo, la subordinación de género es una estructura social, ya se ha dicho, que los movimientos reales de las mujeres han sacado a la luz con sus luchas físicas. La elaboración feminista siempre ha estado fuertemente enganchada al sexo, al cuerpo de la mujer y al contexto, por tanto a la dura realidad. La mujer no es una idea, es un hecho. El desarrollo de la reflexión parte de la toma de la subalternidad social, económica de la mujer y de la constatación de la tolerancia jurídica de la violencia hacia las mujeres. Este es el punto, ¿no?, que deriva de modelos legislativos patriarcales, con una complicidad no siempre consciente, pero por parte del sistema jurídico en su complejo. Un ejemplo que a mí me había así llevado la atención, en un caso italiano, cuando se discutía en el 63 la ley que abría la carrera entre los jueces a las mujeres, y hay una discusión entre los padres de la Constitución italiana, y hay diputados como este que recuerdo, Giuseppe Cappi, que afirmaba: en las mujeres prevalece el sentimiento sobre el razonamiento, mientras que en la función del juez debe prevalecer el razonamiento sobre el sentimiento. Es decir, hay un prejuicio biológico, ¿no?, que es profundo y que, como decir, entra en nuestro derecho. Hoy en día el tema de la igualdad de género es tan importante. Nuestro nuevo presidente Draghi lo ha mencionado en su primer discurso, ¿no?, aunque habló de la falta de condiciones para que las mujeres puedan ser competitivas al par de los hombres. Desde luego no habló de igualdad de género. Así, la Unión Europea ha abrazado desde tiempo el llamado mainstreaming de género, ¿no?, que se perfila, sin embargo, como una especie de intento de neutralizar, de encontrar un punto neutro, un tipo universal. Es una visión que en realidad acaba siendo, como decir, fluida, ¿no?, un discurso que acaba siendo bastante tradicional, similar a
podríamos pensar a las políticas de igualdad de las mujeres al masculino, ¿no? A una modalidad como el primer feminismo, quizá, ¿no? Donde se buscaba la igualdad en los derechos. Ahora se necesita subrayar cómo esta perspectiva aparentemente no alineada, equidistante, no es así y acaba neutralizando ¿cómo decir? La visión, la presencia de las mujeres. Adopta una perspectiva que necesariamente iguala a la mujer a algo que ya hay, y lo que hay es masculino. Y entonces se proponen medidas de apoyo, por ejemplo, las guarderías, ¿no? Pero no se proponen medidas que empujen a compartir las tareas de cuidado, por ejemplo, ¿no? Medidas donde hay permisos parentales, por ejemplo, serios para los padres, ¿no? Y no solo para las madres. No me detengo en el caso italiano, que discutió bastante sobre los grupos que gobernan, así por decirlo así, la emergencia del COVID-19. Solo quiero subrayar cómo la visión que acabo así de describir muy... No, dibujar un poco, está al trasfondo de la producción de las normas, ¿no? Y acaba por reproducir una dominación masculina a través del derecho. Es importante poner atención al hecho que adoptando una línea de tipo neutralizador, el problema de la persistencia de la estructura de subordinación ya no se produce a través de un silencio de la ley sobre las diferencias, ¿no? A mí me quedó grabado en la memoria un caso del Tribunal de California donde excluyó la falta de protección del embarazo como un tema de discriminación sexual porque el sistema de seguro no presentaba riesgo de que un hombre estuviera protegido y una mujer no. Claro, solo las mujeres están embarazadas, ¿no? Allí había el silencio. Ahora ya la línea neutralizadora no calla, no puede hacerlo, pero produce un discurso de género que acaba ofuscando nuevamente el cuerpo de las mujeres y sus reivindicaciones, proponiéndose argumentos, en este caso, de marco universalista. En cierto modo puede ser, como decía, una reformulación de un tipo de políticas igualadora, ¿no? Al masculino. Y aquí se muestra que la falta de reconocimiento de la diferencia de las mujeres. Por este reconocimiento se requeriría cambios estructurales, ¿no? Y pensaba en lo que decía la jueza recientemente desaparecida, Ginsburg, que decía, a veces me preguntan cuándo habrá suficientes mujeres en el Tribunal Supremo. Y yo digo, ¿cuándo haya 9? Después de todo, ha habido 9 hombres durante mucho tiempo y nadie ha planteado nunca el problema al respecto, ¿no? Y entonces, este es un punto importante que subraya la necesidad de un cambio radical. La teoría feminista del derecho asume entonces una tarea crítica, en primer lugar, destinada a poner de manifiesto las fricciones, las dificultades que hay en el derecho, que el derecho plantea a las mujeres. Es importante subrayar cómo, además de su regulación y su razón de ser, el derecho desempeña un papel simbólico muy importante y a varios niveles, ¿no? Ciertamente en el plan de reconocimiento de los grupos y sus diferencias, y esto implica la presencia de subjetividad y también la delimitación de una función educativa que tiene. Ya, por ejemplo, el nombrar de la norma configura las posibilidades de acción y legitima a las personas y las cosas, ¿no? Como nombrando define, conforma, constituye. La reflexión crítica entonces analiza la incidencia de la estructura de género en las decisiones y en el relato jurídico, y cómo influye en este sentido el privado del intérprete en el público de la decisión.
Por ejemplo, hay unas sentencias australianas de los años 80 que podrían ser, como decir, anticuadas, pero son interesantes porque ofrecen pistas para leer lo que pasa hoy todavía. Un juez escribía, hay que tener en cuenta las costumbres y cuando un marido y una mujer trabajan ambos, se espera que el marido comparta las cargas del hogar de su mujer, incluso cuando ésta está perfectamente sana. Es decir, hay, como decir, la excepción, no. También trabajando, incluso cuando ella puede hacerlo normalmente. O otro donde se dice, la recurrente su marido trabaja, y aunque ella tenía 2 hijos bastante pequeños, ¿no? Hay este modo de producir una narración jurídica, porque están en las decisiones estas frases, ¿no? Y ahora pensamos a cómo todavía hoy tenemos que tratar el tema del cuidado en la familia y compatibilizar con el trabajo. No parece pasado mucho tiempo en realidad. Se podría aquí llamar también casos de violencia, pero ya se ha hablado mucho de eso. En Italia, lamentablemente, este año ha empezado muy mal, con un número realmente sorprendente de feminicidio. Imagino que la clausura en la que estamos, por cierto, es ¿cómo decir? Un factor, ¿no? de este crecimiento. Sin embargo, quería llamar la atención sobre un aspecto todavía poco estudiado, creo, que es la cuestión de la configuración del hecho, la premisa menor del razonamiento judicial. Al leer las sentencias sobre violencia en particular, hay con cierta regularidad recordar que algunas mujeres mintieron sobre la violencia que sufrieron, ¿no? Aunque se reduzca, ¿no?, a unos casos, claramente, a unas mujeres, el patrón transmite la sospecha de que tal vez todas las mujeres sean sospechosas de mentir. ¿Cómo decir? La estadística claramente nos dice el contrario, pero lo que quiero destacar es como la afirmación, que es totalmente irrelevante, claramente, puesto que del hecho que alguien mienta no significa que otros mienten, ¿no? Pero acaba representando una sospecha concreta contra la narración de las mujeres en general. No solo en el caso específico, además. Esto traiciona claramente un modo de percibir y pensar a las mujeres claramente estigmatizante, parcial, sexista, que persiste difuso en todas las culturas, aunque tal vez puede ser no consciente. Es relevante, creo, subrayar cómo la análisis situacional feminista ayude también a identificar problemas incluso por otros grupos, no solo para las mujeres. No se trata de un instrumento solo para mujeres. Por ejemplo, mismo de argumentos se escucha diciendo que algunos han fingido tener una discapacidad, ¿no?, para tener un servicio, por ejemplo. Aquí también se aplica las mismas consideraciones. El argumento sirve para poner en duda la credibilidad de las personas que pertenecen a colectivos, ya sean mujeres, personas con discapacidad, pobres, depende del caso. Porque el punto es esto: la medida correctiva de la desigualdad, en lugar de verse desde la perspectiva de una herramienta para igualar las situaciones en modo sustantivo, se hace percibir como una ventaja que rompe el equilibrio de la natural igualdad formal. Y esto creo que tenga que, como decir, nos dice, yo creo, o sugiere la necesidad de reinterpretar el sentido principal de igualdad, porque se ha asumido en una forma que pretende ya existente la situación igual, que en realidad falta sustancialmente y en muchos casos también formalmente, puesto que, si pensáis al caso de diputados, se evidencia cómo el funcionamiento de los prejuicios acaba reconociendo una menor dignidad a las mujeres. Entonces aplican un trato formalmente desigual. La perspectiva del feminismo jurídico se presenta entonces como un método
útil para el reconocimiento, la protección de grupos, no solo de la mujer, porque propone una visión que es lo contrario de la visión parcial masculina a la que estamos que tenemos como normal, ¿no? ¿Y por qué? Porque toma en serio las dinámicas de poder reales que se manifiestan en los contextos. Sobre la teoría penal no me detengo, solo quería solicitar un mayor debate sobre las nuevas formas de violencias que pasan por Internet, y no para ampliar la norma penal, sino para observar más de cerca aquel equilibrio al que nos paremos rendirnos fácilmente entre la libertad de expresión y la construcción de estructura de subordinación. Es un rendirse que acaba legitimando formas de violencia, que no se obstaculiza con un derecho penal que aumenta las penas, ¿no? Y sigue dejando pasar entre las líneas de los juicios la distinción entre mujeres para bien y mujeres para mal. Por razón de tiempo que tengo, reenvío al caso famoso de la manada española para entender el punto, ¿no? Para el feminismo jurídico, la ley es una herramienta. Puede ser protectora y al mismo tiempo justificar la subordinación que sigue circulando en la cultura. Los juristas y las juristas son responsables, creo, de cómo la ley favorece ciertos comportamientos, también, digamos, frente a otros considerados irrelevantes, ¿no? Generalmente es permitido, reconocido. Hago un ejemplo. Se afirma la autonomía de la mujer, su capacidad de decisión igual al hombre, las mujeres pueden regresar sola a casa por la noche, eso formalmente. Pero, ¿por qué solo las mujeres deben tener repercusiones negativas cuando adoptan estos comportamientos? ¿Por qué solo las mujeres? Porque mujeres en toda su vida tienen que percibir un miedo que nunca los hombres perciben. Analizar las decisiones creo que sirva para aprender a ver el no dicho, el no explícito del derecho, ¿no? Aquí encontramos también el tema del conocimiento, porque las decisiones jurídicas no solo dicen algo, sino transmiten un conocimiento del mundo. Quienes deciden se vale del conocimiento que no se limita a los datos de la disposición legal, sino que se nutre de su propia socialización y con ese conocimiento también interpreta la ley. Es normal encontrar, por ejemplo, discusiones o títulos de panel, ¿no? Que se preguntan, ¿los juicios de las mujeres pueden marcar la diferencia? Es decir, ¿puede una jueza marcar la diferencia? Antes de contestar a la pregunta, tenemos que preguntarnos, ¿por qué nunca tenemos un panel titulado ¿los juicios de los hombres pueden marcar la diferencia? O también preguntarnos, ¿la diferencia de qué? Este es el punto. Lo tácito, lo que no se dice con estas frases, lo que no está explícito y que dejen articulado, decimos así, es la presunción implícita de que los hombres son la norma, el punto de referencia, el estándar por el que se mide la diferencia. El punto es precisamente esto, la posibilidad de plantear esta pregunta es lo que representa bien la falta de reconocimiento de las mujeres. El título no dice, pero sugiere que escribir decisiones jurídicas es algo que hacen los hombres y evidencia cómo este se perciba como aproblemático, puesto que nadie cuestionaría el papel de los hombres como jueces, ni describiría los productos de su escritura como juicio hechos por hombres. Se tiene que prestar atención a cómo usamos los adjetivos, ¿no? Cuando hablamos de las actividades. Y así, por ejemplo, sonaría redundante decir jueces hombres o abogados hombres. En cambio, cuando se habla de mujeres que ejercen estas funciones, se subraya esta característica. Esto puede hacernos preguntar, ¿acabamos así distinguiendo a las mujeres de la norma? ¿O ya ellas están distintas?
Aquí hay quien cree que declinando el femenino los roles se refuerza la idea básica de los jueces que son hombres y que juzgar sea una actividad masculina. Muchas mujeres no quieren nombrarse en femenino, ¿no? No, yo no creo que esta sea una buena estrategia. Creo que no se tiene que ocultar la presencia de las mujeres, más bien lo contrario. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una herramienta dúctil y maleable, sirve para nombrar, identificar lo que existe, y el derecho es ampliamente constituido por palabras, ¿no? Ya lo sabemos. Cuando se interpreta el derecho, no tenemos que olvidar, además, cuánto es variado el universo femenino. Hay que considerar, por ejemplo, que probablemente la mayoría de las juezas tiene más en común con sus colegas hombres que con la mujer que cuida a nuestras ancianas en el hogar. No olvidar el contexto, nunca. El feminismo presta mucha atención a las especificidades y diferencias entre las mujeres, ya que las mujeres están unidas por su experiencia social y cultural que en todas partes del mundo las trata de forma desigual al hombre. La mujer en la teoría feminista y en el feminismo jurídico, como dije antes, no es una idea abstracta, sino son personas concretas y reales que están unidas por esta condición de división en el género, ¿no? Y de subordinación. El feminismo jurídico participa entonces en la crítica de lo universal, destacando cómo la mujer, cuando entra en el derecho, tradicionalmente resulta una excepción a la regla masculina. Hay muchos casos que se podrían recordar. Una liberación verdadera exigiría un reequilibrio, por ejemplo, de las tareas de cuidado entre los sexos. Quedarse fuera de la esfera del conocimiento, además, afecta la credibilidad de las mujeres y esto afecta la premisa menor de los juicios. Este es un punto que tiene que ser trabajado más, creo, porque el derecho no incluye en su discurso hechos brutos, sino formulaciones lingüísticas, narraciones de hechos que afectan a la misma interpretación de la disposición. Tampoco se puede olvidar el tema de los expertos hoy en día, ¿no? Y del problema de cómo equilibrar, por ejemplo, el riesgo de que el conocimiento del experto, tal vez un médico, por ejemplo, que habla en lugar de la mujer, no la haga retroceder en el silencio. Y también parar, decimos así, el peligro de la afirmación de verdades de sentido común, que son normalmente de tipo parcial y patriarcal, aunque la comunidad se perciba preparada a juzgar la humanidad porque hace parte de esta humanidad. En realidad, acaba en muchos casos no queriendo escuchar las narraciones, tampoco de la mujer que ha experimentado sobre su cuerpo, ¿no? En los hechos de lo que se discute. Todos somos expertos de la natura humana. El feminismo reconstruye a las mujeres a partir de las mujeres que existen socialmente, de su existencia real. Y quiero decir también que la acusación de esencialismo es una trampa en la que se quiere enjaular el papel formativo de la mujer en su diferencia. Al fin y al cabo, es evidente que el ejercicio del derecho sigue siendo masculino hoy en día. Hay que las mujeres solo recientemente han pasado a formar parte, ¿no?, de la esfera pública. Entonces, la jurisprudencia feminista puede, y no puede ser diferente, nacer con estructuras jurídicas de género, ya que la norma masculina está implícita en las reglas y en la epistemología del derecho. Podemos preguntarnos si los problemas de conocimiento que subyacen al juicio serían diferentes si no hubiera una estructura dominada por los hombres en el dictado de las sentencias. Y recuerdo y reenvío a un proyecto, el Feminist Judgment, que reinscribió unas decisiones, ¿no? Entonces, relatando en modo diferente lo que había pasado, no tanto para cambiar el juicio, cuanto por la narración. Y esto, y concluyo muy rápidamente, es muy importante hoy en día que se usan los algoritmos, porque las máquinas van aprendiendo a través de casos que vamos a enseñar a ellas, ¿no? Y cómo vamos a describirlo, determinan entonces este aprendizaje por las máquinas.
bueno, el feminismo se ocupa jurídico, se ocupa de todo estas líneas y creo que tiene realmente mucho que decir y mucho que hacer. Muchas gracias, me callo. Muchas gracias a usted por su intervención. Bueno, de acuerdo con la metodología definida para esta cuarta versión de la jornada, entonces me voy a permitir leer algunas de las preguntas seleccionadas, no sin decir que hubo varias preguntas, o sea, estas no son las únicas, comentarios a cada una de las exposiciones hechas en esta mañana. Las preguntas son las siguientes para que las ponentes Carolina Vergel, Natalia Ocampo, Ángela Jiménez y Susana Pozzolo nos den una conclusión en 3 minutos, teniendo en cuenta la temática que cada una manejó y estas inquietudes que surgieron del público presente. Dice así: ¿cómo llevamos soluciones a la problemática más allá de los estudios? La siguiente dice: ¿las luchas de las mujeres deben ser luchas aisladas o por el contrario deben buscar una transformación del modelo económico para conseguir unas mejores condiciones de vida para todos y todas? ¿Y qué sugerencias puede hacer usted, cada una de ustedes, para que la narración jurídica se encuentre acorde con la realidad y particularidades de cada sociedad? Doctora Carolina Vergel, tiene usted la palabra. Bueno, cada pregunta es gigantesca y es realmente un desafío tratar de hacer una síntesis y al mismo tiempo contener las ganas que tengo de reaccionar a muchos de los muy interesantes aportes y reflexiones de mis otras compañeras en las exposiciones de esta mañana. Entonces, bueno, voy a tratar un poco de hilar espontáneamente, de nuevo, reacciones que tengo a lo que nos han propuesto las otras intervenciones y estas preguntas. Voy a empezar por el tema de la lucha de las mujeres. Digamos que ¿qué tanta singularidad, qué tanta subjetividad deben mantener las reivindicaciones hechas en nombre del feminismo o en nombre de las mujeres? ¿Qué tanta articulación como mandato de la acción política o como también recomendación estratégica debe incluir el feminismo y, ¿no?, en esa construcción de puentes con otros movimientos sociales? Es una pregunta que las feministas se han hecho casi que desde el comienzo, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿qué tanto el feminismo puede contentarse con una teorización o qué tanto el feminismo implica una necesaria acción política y un posicionamiento, ¿no?, de acción política? Es una pregunta que yo diría que es casi tan vieja como el feminismo. Y, por ejemplo, ¿qué tanto ganan las reivindicaciones de las mujeres con la interseccionalidad y con, por ejemplo, integrarse a los cuestionamientos o reivindicaciones construidos desde la izquierda o construidos desde la lucha contra el racismo o desde los movimientos postcoloniales, ¿no? Es un debate que no tiene, digamos, solución definitiva. Yo diría que hay ejercicios que muestran, sin duda alguna, que hay articulaciones teóricas y esfuerzos políticos mancomunados exitosos e interesantes. Es decir, que hay veces en donde definitivamente es imposible pensarse una revolución o un cambio en la vida de las mujeres si no pensamos también a la interseccionalidad. Pero también hay ejemplos opuestos, en donde justamente se desdibuja la singularidad o las particularidades de las necesidades de las mujeres. Entonces, precisamente por eso creo que es un ejercicio permanente en donde tanto la teorización como la decisión de la acción política no pueden entenderse que tengan una definición, una solución monolítica y decir, no, esta es de ahora en adelante la hoja de ruta. Entonces, bueno, digamos que
yo creo que eso hay que estudiarlo más caso por caso, ver la suerte ¿no? de ciertas reivindicaciones. Pero, por ejemplo, para hablar de no más la participación política de las mujeres en el país, que digamos, o digamos de estas dificultades de lo que mencionaba Natalia, sin duda alguna, si no pasamos por estructuras tradicionales y nos pensamos la teoría de la democracia, por ejemplo, como ella lo dice, pues es imposible no lograr algo sobre eso. Sin embargo, la reivindicación, digamos, singularista o no de la acción afirmativa en concreto ha sido el logro más, ¿no? Que más fácilmente ha materializado esa reivindicación de las mujeres. Simplemente es para dar un ejemplo digamos, de lo que acababa de decir. Ahora, con respecto a las narrativas jurídicas, yo también comparto la idea de que la relación del feminismo o de los feminismos con el derecho no es unívoca, y por lo mismo las expectativas acerca de lo que queremos lograr digamos, desde lo que llamamos el derecho, que además es enorme, ¿no? Entonces uno dice, yo creo que eso también hay que descomponer. Una cosa es qué es lo que queremos que diga los parlamentos, qué es lo que queremos que diga un operador de justicia, qué es lo que queremos que diga el profesor o la profesora en la cátedra, ¿no? En las facultades, qué es lo que queremos que se apropie la sociedad, la gente en el común, sobre lo que serían las representaciones sociales sobre el derecho o la conciencia jurídica, según la corriente que uno quiera seguir. ¿De qué derecho estamos hablando? ¿De qué narrativa jurídica estamos hablando? Y pienso que ahí justamente, de nuevo, las expectativas y las reivindicaciones son diversas y que los logros también han sido muy desiguales, muy interesantes a veces, muy opacados, ¿no? A pesar de tener, no sé, teoría feminista tremendamente sofisticada sobre el contrato social, ¿sí? Pero de todas maneras invisibilizada o, ¿no? Con un lugar muy subalterno en lo que se considera el canon, por ejemplo, de la teoría del Estado. Pero también tenemos, y lo mostraba muy bien Ángela, representaciones sociales en donde cohabitan, ¿no? Como intuiciones tremendamente fuertes acerca de esa misma interseccionalidad y eso de cómo se debe concretar en las soluciones, ¿no? De resolución de conflictos cotidianos. Y eso también es una narrativa jurídica. Entonces, me parece prácticamente imposible decir que sí, que hay una expectativa homogénea de los feminismos sobre y hablar de una narrativa jurídica homogénea. Lo que pienso es que esa relación siempre esquizofrénica, difícil, de tensión permanente de los feminismos con el derecho, en donde pues estoy absolutamente de acuerdo con lo que recordaba también Susana, ¿no? Que plantearon fundamentalmente feministas radicales, pero que uno podría decir, el material de trabajo del derecho per se, ¿no? Está tan pensado desde el patriarcado que parecería casi condenado a la inmovilidad. Y con todo y eso, los feminismos han encontrado puntos, ¿no? De maneras de ponerlo al servicio y de volverlo un instrumento justamente de creatividad hermenéutica, de logros concretos, de situar a las mujeres en lugares de poder que siguen siendo tremendamente patriarcales, o de más o menos revolucionar, por ejemplo, las relaciones familiares para evocar un poco el tipo de casos que yo traía. Pero digamos que depende muchísimo del tipo de expectativa que uno tenía y casi que de cómo uno diagnostica el problema o el lugar de las mujeres con respecto al derecho. Y entonces yo creo que no podríamos, digamos, divertirnos, ¿no? Entrevistando a más bien feministas, así como lo hizo Ángela con montones de personas en un trabajo absolutamente impresionante, que felicito mucho. Pero uno podría entretenerse entrevistando feministas y estoy absolutamente segura, y no estoy diciendo nada, ¿no? Extraordinario con esto, que todas dirían, o sea, que reproducirían un poco esta misma relación ambivalente con lo jurídico. Y es como, sí, desafortunadamente el derecho tiene todas estas limitaciones,
pero es un poco lo que hay con eso, ¿no? Hemos decidido trabajar. Eso es muy interesante. Y uno podría, y podrías, digamos, cerrar, no cerrando, diciendo que de todas maneras es muy curioso que es más común el feminismo que ha decidido componer con el derecho, con todas y las limitaciones que él tiene, al feminismo totalmente, digamos, anarquista o que renuncia completamente al diálogo, ¿no? A través del lenguaje jurídico, a través del Estado. Yo creo que muchas veces más porque no hay otra alternativa, pero de todas maneras es una pregunta muy interesante de por qué de todas formas, no, es como si no pudiéramos hacer caso omiso del derecho y del Estado de todas maneras para el quehacer feminista en la vida tanto cotidiana como intelectual y política. Ya, perfecto, doctora Carolina. Damos paso entonces a Natalia Ocampo. Bueno, muchas gracias. Digamos que de un modo muy breve daré una reflexión a partir de las preguntas que se plantearon hace un momento y es lo siguiente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de un proceso, ¿cierto? De un proceso que a través del cual los derechos de las mujeres, si bien no se pueden materializar de inmediato por una causa histórica y coyuntural que nos hace desiguales precisamente por esas cargas de antes, se trata de un proceso que parte de lo que Martha Nussbaum denominaría educación para la democracia. De ahí que sea también relevante, por ejemplo, un trabajo mancomunado también con los grupos masculinos. ¿Por qué con los grupos masculinos? Porque a partir de eso podemos sensibilizarlos y podemos educar para reivindicar esos criterios de igualdad respecto de hombres y mujeres. En esa medida respondo a una de las preguntas que es si se podría concebir un feminismo que no sea aislado, que las luchas no sean aisladas. Y en este contexto cabe expresar que pueden observarse aisladas en la medida que precisamente por determinadas condiciones de desigualdad hay unas luchas concretas para reivindicar determinados derechos y de esa manera igualarlos con los hombres. Aún así, también debe observarse como una lucha no aislada en la medida que las mujeres a nivel político y demás, y académico, etcétera, intervienen en luchas donde están incluidos tanto hombres como mujeres. Entonces, en esa medida hago énfasis como en ese contraste. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Ángela Jiménez. Muchas gracias, pues gracias a todas mis antecesoras por sus magníficas presentaciones. Bueno, voy a consolidarlo como tal vez en 4 punticos para llegar a una apreciación como más global de las preguntas y teniendo en cuenta lo que plantearon mis compañeras de panel el día de hoy. Alguien decía que cómo llevamos estos estudios a la práctica, ¿sí? O cómo cambiamos un poco esta problemática más allá de los estudios. Resulta que con estos estudios lo que hacemos también es dar a conocer los derechos que tienen esas mujeres, los mecanismos que se tienen para acceder a esos derechos y para efectivizarlos, y dentro de nuestra investigación, como mencionamos, no los conocen. O sea, nosotros lo conocemos, porque es que nosotros tenemos el privilegio de estudiar en una universidad, en un país como Colombia, donde todo el mundo no tiene ese privilegio. En un país donde en los colegios no enseñamos de manera adecuada la democracia y la constitución política, y menos cómo acceder a efectivizar mis derechos. Entonces, una primera medida es que estamos dando a conocer todos estos derechos y estos mecanismos y visibilizando la problemática de esta manera. ¿Qué más hacemos? Todas las mujeres que desempeñamos diferentes roles distintos a los que históricamente hemos venido teniendo, pues nos convertimos en fuente de inspiración o de ejemplo. Ejemplo por ser políticas, por ser directivas, por ser académicas, porque brindamos apoyo a otras mujeres. Y créanme que eso genera escenarios de multiplicación, ¿sí? Si nosotros llegamos a impactar de 100 personas que están aquí a 3 hombres o 3 mujeres
que quieran aportar en esta problemática y construir incluso desde su hogar, si quieren sin salir del hogar, ya estamos generando unos cambios positivos, más que si nos quedamos todos absolutamente quietos y no hacemos nada frente a las problemáticas que están a nuestro alrededor. La construcción de equidad. Cuando uno trabaja en campo se da cuenta que hay mucha resistencia, por ejemplo, a los feminismos radicales, a lo que hablaba hace un rato Carolina del feminismo anárquico, ¿sí? Porque nosotros debemos empezar a llegarle a la población, si bien con unos referentes teóricos, normativos, una literatura, debemos llegar en un contexto de diálogo, en un contexto de concertación, en un contexto que nos permita entender que para la solución de todas estas problemáticas necesitamos no solamente a las mujeres, sino que necesitamos también a los hombres, como mencionaba Natalia hace un rato. Entonces realmente es muy importante llegar a ese escenario de educación que nos va a permitir romper estereotipos desde la primera infancia, desde nuestros hogares, trascender de eso al sector educativo, a nuestros componentes laborales, universitarios, etc. ¿Construir desde dónde? Desde la redistribución y el reconocimiento, desde la redistribución como un escenario de cambio político-económico, porque no solamente queremos que nos paguen igual que a los hombres, no queremos solamente que nos den unos subsidios porque tenemos hijos, no, ni mucho menos. Nosotros necesitamos un escenario también de reconocimiento, que yo creo que son las luchas también que estamos nosotros gestando desde un escenario social, ese reconocimiento, y ello puede aportar a aminorar esas desigualdades históricas, que yo creo que es un punto central de entender por qué hablamos de mujeres y, como decía la doctora Susana, no estamos haciendo un encuentro sobre derechos de los hombres o perspectivas de los hombres, porque históricamente tenemos un sesgo que estamos intentando entre todos ayudar a aminorar un poco. Pues finalmente, pues entender que esto se debe reforzar desde una labor educativa, desde la labor de la materialización del derecho y desde una gobernanza que realmente permita la incidencia de las mujeres en la toma de decisiones. Es básicamente ese mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Damos paso finalmente a la doctora Susana Pozzoli. La escuchamos. Sí, gracias. Muy rápidamente, porque ya han dicho mucho mis compañeras, solo quería subrayar como, por un lado, la formación es fundamental, porque la educación, es decir, no se percibe naturalmente la perspectiva de género, se tiene que reflexionar para aprenderla, y esto valdría, por lo que estamos hablando, sobre todo para la formación de los juristas y de las juristas, porque las mujeres, por ser mujer, no perciben inmediatamente el problema, y entonces se necesita este tipo de recorrido. Pero creo que las acciones en el mundo sean realmente importantes, es decir, la educación tiene que ser finalizada a hacer cosas, porque haciendo cosas nosotros percibimos, como decir, aprendemos el hábito a comportarnos, ¿no? A tener un comportamiento de un tipo, ¿no? Y entonces no es sencillamente algo que está en la cabeza, que se aprende, está aquí, no. Se tienes que poner en práctica, hacer cosas en el mundo, como los que han contado, ¿no? Y discutido. Esto creo porque la parte solo, ¿cómo decir? No es solo un cambio lo que miramos en este sentido. Yo creo que tomar en serio el feminismo radical sea muy importante, porque pone unos puntos fermos que no implica no tener unión. Al contrario, tenemos que hacer uniones, porque la perspectiva feminista nos enseña a mirar desde el contexto, y entonces de todos los grupos, pero también a no ser invisibilizada, porque en muchos casos esto pasa nuevamente. Y entonces, en este sentido, es un trabajo muy difícil lo que las mujeres tienen que hacer, porque lo que pretende es un cambio efectivamente radical. Es algo más. La idea es trabajar ahora con lo que tenemos. Tenemos este derecho y tenemos que trabajar con esto y mirar, como decía Natalia, es un proceso, ¿no? Vamos adelante, paso después paso. Esto es. Gracias. Perfecto. Bueno, con estas reflexiones finales de cada una de nuestras panelistas del día de hoy, damos por concluida
las jornadas académicas sobre mujer en su cuarta versión. Muchísimas gracias a todos los asistentes que estuvieron conectados en esta mañana. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias Natalia, Susana, Carolina, Milton, Yolet por tu presentación. Gracias a todos de verdad por aceptar la invitación. Un abrazo fuerte. A vosotros.